Aninchamusas kachunku pichuchimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walejchu manachuna walej kasani. Kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa suti Maggie. Kuna aparimusaykichis kay Grupo Norte Potosí nisqata imarayku paykuna wicharichimunku mosoq video canal ninkuman chayraykus qhawarinanchis tiyan. Imarayku yanapananchis tiyan imaynatachus yanapasanchis tukuy grupos folclóricos y chantapis tukuy takiy runas waq génerospi yanapasanchis kikin yanapananchis tiyan. Noqa apamusaykichis entrevista ruanku kay Norte Potosí uchikita qhawarisunchis chanta ima videotash wicharichimunku canal ninkuman chayta qhawarisunchis. Qaqakuna yachanaykichispaq pichus kanku kay Norte Potosí chayraykus saqashaykichis kay link Bolivia TV oficial nisqa qhawarikumunaykichispaq entrevista tukuchinaykichis kama videota. Kunan parlarizaraq castellano gallopi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Grupo Norte Potosí. ¿Por qué? Porque ellos han subido un nuevo video a su canal. Y como siempre, hay que verlo como hemos estado viendo de todos los artistas que ya hemos visto en este canal. Van subiendo vídeos y vamos viendo sus vídeos nuevos. Esta semana vamos a ir viendo vídeos nuevos porque hay muchos artistas que han subido vídeos nuevos y así vamos a ir apoyando a todos los artistas. Antes de empezar con el vídeo, vamos a ver un poquito de una entrevista que está en el canal de Bolivia TV oficial que voy a dejar en link para que ustedes vayan y vean la entrevista completa para que sepan quién es Norte Potosí, cómo fue su inicio y todo eso, para que ustedes sepan y un poquito más disfruten de la música folclórica de Norte Potosí. También decir que Gael Galvarro, el muchacho de 10 años que canta este amor, como es amor virtual, que ayer hemos visto, me ha dejado un mensaje en la cual les voy a dejar también, voy a dejar en su vídeo el link de su canal para que ustedes vayan a apoyar, porque ya hemos visto en el canal de Aini Studios con el cual trabaja Gael, pero es menester ir a su canal de Gael para disfrutar de sus canciones y también apoyar en su canal. Ahora vamos a ver un poquito de la entrevista de Norte Potosí y luego nos vamos al vídeo, como siempre. Bueno, empecemos. ¡Viva Bolivia! Somos parte de una familia que se llama Grupo Norte Potosí. Mi nombre es Rubén Porco Herrera, soy primera voz encargado de los charangos, también soy el director del Grupo Norte Potosí y tengo la dicha de compartir pues con mi compañera de vida, como es mi querida Saurcisa, aquí le voy a decir que también se presente un poquito y pues también para que la gente le conozca. Bueno, mi nombre es Cornelia Beramendi, soy oriundo del Norte Potosí. Me dicen Saurcisa porque canto Saurcisa, es mi apodo de artista. Yo he nacido en Norte Potosí, en Andavique, que es un pueblito de Cataví, hacia abajo está. Un chiquito pueblito he nacido, pero más he vivido en Yayagua. Marcelino Beramendi, mi mamá María Mamani, pues. Mi mamá es del lado de San Pedro, mi papá es de Muscari. Mi papá tocaba algo de charango, pero él no, así profesionalmente no, alguna vez algo. Pero mi tío sí tocaba, pero tampoco profesional, pero allí todos tocan charango, ¿no? Y entonces tocaba yo, a mí me gustaba cantar siempre, cantaba con ellos. Y mi mamá ella no lo canta, pero sí alguna vez así rasguitos canta, pero así profesionalmente o alguna vez algún festival, no lo he hecho. Con mi papá que cantaba algún tema, yo ya no me acuerdo, no me recuerdo. Tantos años que ya han pasado, no recuerdo. Yo soy nacido en Cataví. Cataví pertenecía a la empresa minera a la Comibol, pero he vivido en el siglo XX en Yayagua, soy nacido allá, he estado allá estudiando en las escuelas de la Comibol. Mi papá es don Leandro Porco Albino, un músico que también tocaba en la banda. Él era oriundo de Chayapata.
Mi mamita, que en paz descanse, doña Rosenda Herrera Ordóñez, que también vivía en el norte de Potosí, venía de Colcha, un pueblo muy bonito, hermoso, que está encima de, a ver, no me acuerdo, de Chayanta, un poco más allá. Y bueno, pues ahora estoy prácticamente dedicado a la música y bueno, soy muy orgulloso de ser norte potosino. Como siempre digo, somos de sangre minera norte potosino. Yo empecé a cantar en Cochabamba, ¿no? En un festival. Más antes en Radio Sipsipe cantaba, porque había un programa ahí, no me acuerdo el nombre del programa. Ahí se presentaban cada domingo. Y entonces he ido ahí y he estado cantando y ya para Festival Lauro me preparé. Entonces en Festival Lauro ya yo tenía un grupo, Renacer. Ellos solamente me acompañaban, no era mi grupo siempre, pero yo mayoría actuaba como solista. Y en festival, yo vivía con mi madrina en Cochabamba, ¿no? Y como mi madrina me apoyaba harto para que yo pueda sobresalir. Y me dijo, ¿por qué no te presentas al Festival Lauro? Y yo dije, ya, con miedo, pero sí. Esas veces, los inicios. Esos eran mis inicios de mí, sí. He participado con canción de los ídolos. Luz que se aleje siniestra por 100 lunares de un bosque sale del alma oprimida. Cantaba clases de temas, bailecitos, bueno, huequitas, esas cosas, ¿no? Y por razones familiares, porque mi mamá estaba un poquito mal, yo he retornado a Yayagua. Me he ido y tenía que ayudarle a mis hermanitos, porque mi papá no estaba trabajando y mi mamá era la que más trabajaba y se ha ido enfermando, y por esa razón yo he retornado, si no, no iba a retornar. No sé si es ansias de cantar, yo había empezado a cantar allá, y entonces quería seguir cantando, y entonces he ido a La Voz de Minero, donde presentaban también canciones para festivales. Bueno, cada domingo creo que hacían, ¿no? Shows. Ahí he ido y entonces ya empecé a otra vez buscar charangueros, guitarreros, ¿no? Y donde cantar con música, ya me puede ayudar, si me puede. Entonces, ¿en qué tono cantas? Yo no sabía en qué tono cantaba, pero sí cantaba. Y porque en Cochabamba buscaban, ya, en este tono cantas. Yo tampoco he preguntado en qué tono cantaba. Y decía, ya cantaré un poquito y entonces en este tono me ayuda. Ya, entonces con eso, cantas alto, mucho en este tono, no, ¿cómo? No sé, en este, buscaba, ¿no? Y, así he ido cantando. Y de ahí me llevaron a la peña, que había habido peña. Yo más que todo, más antes he asistido porque estaba aprendiendo a tocar charango. También en la noche hacían peña. Y hemos hecho presentación ahí, hacíamos presentaciones en esa peña y el dueño de esa casa hacía presentaciones. Ahí es donde yo le conocí. Yo hacía presentaciones ahí en esa peña con don Walter Copaja, que venía. Y siempre había proyectos, ¿no? ¿Por qué no hacemos un grupo? Don Walter decía, ¿por qué no hacemos un grupo? Y eso estábamos y ahí yo le he visto a él. Ahí es donde le he conocido. Dice, hay un joven que toca tambor, pero ¿por qué no incluyen a él? Sí, podemos incluir. Yo no le he visto quién tocaba tambor, pero había un changuito que estaba ahí. Sí, y así para música autóctona, ¿no? Ya, haremos música autóctona, decían. Entonces, tambor toca él, tarqueada también, entonces ya podemos. Ahí es donde hemos empezado. Y el año 1984, yo tocaba antes en la banda. Tocaba con mi papá
Y bueno, pues me han invitado a ser parte del Centro Cultural justamente porque tocaba tambor para tocar en las tarqueadas. Entonces ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Cornelia, ella también estaba participando, ella ya había tenido una trayectoria amplia, o sea, ¿no? Entonces yo con la parte de la banda, pero ella ya había estado cantando ya en Cochabamba inclusive, ¿no? Entonces fue allá en Yayagua, en el año 1984, donde nos conocimos con Cornelia. Bueno, hasta aquí hemos visto un poco de la entrevista de Norte Potosí. Espero que vayan ahora les digo, al canal de Bolivia TV oficial, que yo les voy a dejar el link para que ustedes vayan a terminar de ver la entrevista. ¿Por qué les traigo este tipo de entrevistas? Porque es muy diferente escuchar de su voz las anécdotas que tienen. Todas esas cositas no ponen en la biografía, solamente ponen lo que han grabado, su nombre, nacimiento y tal, pero este tipo de cómo se conocieron, en qué año y así, todas esas cositas lo vemos en este tipo de entrevistas. Espero que vayan a apoyar este canal también, porque si no existiera ese canal no estaríamos viendo este video. Luego vamos a ver el video. Ahora voy a hablar en quechua. No ganin ni hasta más. Si me recuerdo que hay video kawal sanchi ya chenan chistian y mainata chipaikuna gallara ranku taquita. Más que antes internet biografía ari kalgas kañao zikurimo no gañaurini chantabis mana imaynata chaqsikoranku imaynata qallararqanku chayta maninkuchu biografía piarininku sutinkuta maypich nasikunku chayta chanta imastach tokanku ima watamanta chayllani wanchis pero kay videopiri mana imaynatachu riqsikunku imatachu ruwarqanku tukuy imitata nimunku chay cosapacha chayrayku noqa saqasaykichis kay canal pata link kay Bolivia TV oficial nisqa chayta saqasaykichis qankuna pincharinkichis directo apasunqachis kay videoman qhawarikamunaykichis q'aldito video yachanaykichispaq pichu kanku Norte Potosí chantapish wawasninku sina ñapis paykunawan takrisanku kunan uyarisun takiyta imanispachus takrimunqanku chanta noqa t'ukusqayni risaq kunan video qhawana. Grupo Norte Potosí nos va a cantar Corazón de Piedra Puca Pollerita, Hiaway Vidita. Eso es lo que nos van a cantar. La Corazón de Piedra sería Zumisongo, Puca Pollera es pollera roja, Hiwasai Zambita es como decir vida de mi vida, algo por ahí así. Sustantivamente, porque Hiwasai hay varios significados de Hiwasai, pero eso es lo que podemos decir. Ahora veremos el vídeo y a ver qué es lo que nos cantan. Pucapollerita, autor Rubén Porco Herrera. Una escaita con Haisiwan, gallinata saquerawan, sumisongo y mira Pucapollerita. Charanguito y guajarico, una escaita con Haisiwan, gallinata saquerawan, sumisongo y mira Pucapollerita. Charanguito y guajarico, aguan cusca guajarisa, mila parchos taquirico, sumisongo y mira Pucapollerita. Charanguito y guajarico, aguan cusca guajarisa, mila parchos taquirico, sumisongo y mira Pucapollerita. ¿Cómo se baila junto a los productos Isailín? ¿Qué puedo decir? Esa parte se los voy a leer lo que quiere decir, porque luego vamos a seguir en qué va a cantar, si en castellano o en quechua, pero se los voy a decir lo que quiere decir. Dice, llora mi charanguito, ayúdame a olvidar a mi amada. Me dejó así nomás. Mujer o muchacha, porque es Emilia, lo que dicen ella. Emilia puede ser una muchacha o sea, una niña de entre 12 o 13 años o una mujer ya mayor, ¿no? Muchacha de corazón de piedra,
vestida con tu pollera roja. Llora mi charanguito, ayúdame a olvidar a mi amada, me dejó así nomás, mujer de corazón de piedra, vestida con su pollera roja. Llora mi charanguito, juntos lloraremos, no sé ni para quién canto, mujer de corazón de piedra, vestida con su pollera roja. Eso es lo que ha cantado la primera parte y yo creo que van a volver a repetir lo mismo. Kakuna yachakichiña llaqtamasis imatachus takimusqanku kay qhichwapi sumaq takirimunku kankuna sumaqtaña kay umaykichis t'ukunkichis takimusqanta. Paykuna parlarimunku munakuymanta imaynatachus imilla saqarpan akisqa sonqon imarayku chay imilla rumihina sonqon mana sintinchu nimatapis chayraykusi kunan uyarinallapuni. Calidad que te gusta. Ay, para ti, cocinera mía. Tusui, subisonco y millita. Baila, baila, como Emilia de corazón de piedra, dice. Te lo voy a cantar bonito, Guaguitay, dice eso, te voy a cantar bonito, hijito, le dice. Yo no siento de tu ausencia, siento el haberte querido, sin que me hayas comprendido, corazón de piedra, poca pollerita. Yo no siento de tu ausencia, siento el haberte querido, sin que me hayas comprendido, corazón de piedra, poca pollerita. Las estrellas son testigos de mis penas y amarguras. Siento el haberte querido, corazón de piedra, poca pollerita. Las estrellas son testigos de mis penas y amarguras. Siento el haberte querido, corazón de piedra, poca pollerita. Una vueltita. Para ti, muchacha, dice, ¿no? Sin llorar, mi hijito. Sin llorar, hijito, bonito vas a bailar. Así, charanguito, llora nomás. Cantar, cantaremos, bailar, bailaremos, guía guaybillita. Cantar, cantaremos, bailar, bailaremos, guía guaybillita. Casados llorando, solteros gozando, la la quisquita, uy. Casados llorando, solteros gozando, la la quisquita, uy. Bien, voy a cocinártelo, dice, te lo voy a cocinar bien rico, como se puede decir. Politiquería de la porquería, guía guaybillita. Politiquería de la porquería, guía guaybillita. Nos sigue mintiendo como es de costumbre, la la quisquita, uy. Nos sigue mintiendo como es de costumbre, la la quisquita, uy. Bueno, como han escuchado, la canción es de un hombre que llora por el amor por una mujer que tiene corazón de piedra. Hay muchos hombres en este mundo que lloran, también hay muchas mujeres que lloran. ¿Cuál será el problema? No sé, tendríamos que investigar un poquito. ¿Será falta de comunicación? ¿Será falta de confianza? ¿O falta de comunicación en sí, que es lo más importante? No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que más que todo es falta de comunicación y aparte de sinceridad y de ser sincero, honesto con una persona y no jugar con los sentimientos de los demás. Como siempre yo les digo, piensen y comuníquense antes y conozcan bien antes de tener una relación con cualquier persona.
Ahí ustedes ya escuchando la canción, analícense en qué situación se encuentran. Después, como siempre, Norte Potosí es un grupo ya ahora mismo debe tener 37 años por cumplir de trayectoria. Es como han dicho ellos de Yayagua. Yayagua es un centro minero. La provincia Bustillos, que está en Norte Potosí, de donde es la señora Catavi, un poco más abajo es su pueblo, donde yo conozco casi todo eso. En esos lugares hay también aguas termales, como muchas cosas, historias que los mineros han empezado a valorar más el folclore boliviano. Es por eso que hasta ahora Norte Potosí se mantiene bien andino, bien autóctono su grupo. Loganini llaqtamas kay takrimusqanku yachankichis qankuna munakuyman ñawpataña nirqaykichis qankuna t'ukurinaykichis tiyan niraq riqsispa o niraq nispa runaman munakuyki nispa o qawan kasarasaq nispa mana riqsinaykichis tiyan chanta kay imaynatachus waqay charanguito qawan waqarisaq nispa nirisan kay takiy runa kikinta runas waynas sipas waqanku munakuyrayku. Imarayku mana parlarikunkuchu paykuna mana riqsikunkuchu wakinkuna ari interés raykulla tukuy ima qankuna t'ukurinaykichis tiyan imapichus kunan kay kawsaypi kasankichis chayman hinataq kay takiy uyarikuychis, chantapish noqa nini kay Norte Potosí kanman 15 chunka, a ver iskay 15 tawa pisqa qisq'un, a ver iskay 15 tawa pisqa suqta qisq'un nisunman 15 chunka qisq'un niyuq watas juntaranqa kunan wata niman. Chay chika wataña paykuna takinku chantapis imaynachus p'achanku tukuy ima Norte Potosí autóctono mana paykuna cambiankuchu kikillan kanku imaynatachus qallararqanku takiy kunankama kikin takinku paykuna internacional nacional tukuy ladomaña takiy ninkuwan rinku kunan qhawarinallapuni imapichus tukunqa. Tusuy negrita. Sin llorar, sin llorar. Yayagua pampita, uncia pampita, gia guayvidita. Yayagua pampita, uncia pampita, gia guayvidita. Testigos eternos de mis sufrimientos, ulala quisquita, uy. Testigos eternos de mis sufrimientos, ulala quisquita, uy. Ampar yayagüeño, tukuy suntuwan takirqapusqayku. Para ti, Yayagüeño, con todo mi corazón voy a cantar, dice. Ay, mi Yayagua, mi hermosa tierra querida. Zapatear, zapatear. Somos Norte Potosinos y Aguayvidita. Somos Norte Potosinos y Aguayvidita. Orgullosos somos de ser yayagüeñas, la quisquita, uy. Orgullosos somos de ser bolivianos, la quisquita, uy. Ya se acaba, nos vamos junto a Isai. Bueno, espero que les haya gustado. Norte Potosí, como siempre, con sus vestimentas típicas autóctonas desde su inicio hasta hoy en día. La locación para mí parece que es en La Paz, en las casas donde están pintadas, no me acuerdo ahora mismo qué se llama. Si alguien se acuerda, me gustaría que lo pongan. Yo sé que es en La Paz, en la bajada de un cerro, no me acuerdo. Lo tengo aquí, en la punta de la lengua, pero no puedo decirlo. Si alguien se acuerda, me gustaría que comenten en la caja de comentarios. También, como siempre, espero que vayan a apoyar a Norte Potosí. Voy a dejar el link de su canal, también como del canal que hemos visto de la entrevista, para que ustedes vayan, escuchen cómo han iniciado, así para que ustedes hablen de Norte de Potosí cuando vayan a pedir en otros canales, así como de todos los artistas. Poquito a poco iré consiguiendo algunos videos, entrevistas, lo que sea,
para a seguir aprendiendo de su historia, sus inicios, todo eso es muy bonito. Hasta aquí, hasta otro vídeo. Espero que pidan los vídeos que ustedes quieran ver de sus artistas preferidos. No ganen ni hasta más Cancún Chanquichiña y Mainachus Norte Potosí, que hay chica una y Gallarranco Taquita autóctono Kunankama, Pachas Ninkopis Kikin. Chantaps nini maipich ruan kay ruanku chay videota la paspishina chay wasis pintasqa la paspi uqsonalla tukuy pintasqa tukuy colorsitumanta. Mana yuyarinichu kay qallupuntapi karisqa mana yatinichu qankuna yuyarikunkichis chayri nimunkichisman qallqarimunkichisman noqaña ahorita yuyarisaq umaypi hap'ikusan chanta manaña qunqasaqchu. Chantapish nini saqasaykichis kay kaq comentariospa linkta chay Norte Potosimanta yanapamuychis qallqarimuychis qhawarimuychis suscribikuychis chanta chaskita hina video tukuy ladoman compartirichis chaywan yanapanchisña. Chantapish saqasaykichis link kay entrevista kay Bolivia TV oficial chayman qhawarikamunkichisman chaypi yanapasun. Kunan kay kamalla waq video kama llaqtamasis.